Descubierto. Madre soltera transforma la vida de un hombre increíblemente humilde en silla de ronda. Isabel miraba el reloj, inquieta. El sonido del tren de cercanías resonaba en la lejanía, marcando casi las 5 de la tarde. Su pequeño, David, terminaba clases a esa hora. Desde que se separó de su pareja, esos momentos previos a su llegada eran de pura ansiedad. Era la rutina de su vida. Trabajo cansador como asistente médica, lidiando con pacientes difíciles y un jefe que nunca estaba satisfecho. Pero en su mente, cada segundo valía la pena. David era su luz, su razón. Sin embargo, en el rincón de su corazón había una preocupación constante. ¿Estaría haciendo lo suficiente? Mientras sus pensamientos corrían, el timbre del teléfono interrumpió su cavilación. Era Luis, un artista que conocía desde hace unas semanas. Había coincidido con él en un café donde solía ir a tomar un pequeño descanso entre turnos. Luis era una mezcla de pasión y desasosiego. Cada conversación revelaba sus aspiraciones y miedos. Se sentía perdido entre sus sueños artísticos y la cruda realidad de las facturas que debía pagar. A menudo él le hablaba de cómo su familia no creía en su talento. Isabel conocía esa lucha, ese temor latente de no ser suficiente, pues en ciertas noches, cuando David dormía, atrocidades de la vida a veces la acechaban. La crianza en solitario, los sacrificios. ¿Y si la vida solo te ofrece una oportunidad y no estás preparado? Reflexionó Isabel recordando la última vez que se habían visto. La alegría que emanaba de su amistad se mezclaba con la angustia que él compartía, y cada uno de sus encuentros se volvía más intenso. A medida que la conexión entre ellos crecía, ella sentía, en el fondo, que sus propias inseguridades también se exponían. ¿Y si él resultaba ser el sueño que nunca se atrevió a perseguir? Su vida giraba en torno a David y su bienestar, pero su corazón anhelaba algo más. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tarde se tornaba fría y la incertidumbre se hacía palpable cuando Luis llegó al apartamento cargando un par de lienzos. Esa mirada de desconsuelo era familiar para ella. No sé si quiero presentar mi obra en el concurso, Isabel. No quiero defraudar a mi familia, confesó mientras sus manos temblaban como si el peso de sus decisiones fuera insostenible. Isabel sabía que ese momento era crucial, no tanto por el concurso, sino por lo que significaba para él, un posible cambio, una forma de salir de su propio encierro. Pero, ¿y si es tu oportunidad de demostrarte a ti mismo lo que vales?, preguntó Isabel, sintiendo un nudo en la garganta. Su mente estaba acelerada, la situación se densificaba. La presión de su propia vida, las deudas, el miedo al fracaso de su hijo. ¿Y si simplemente no eran lo suficientemente buenos? La idea de ambos atrapados en sus respectivas limitaciones le retumbaba en la cabeza. Mientras hablaban, la tensión se hacía palpable, como si el aire se espesara entre ellos. La angustia en el rostro de Luis era un reflejo del estado en que se encontraba Isabel, luchando, pero deseando ardientemente un cambio, aunque el desfase entre sus sueños y la realidad oscilase como un péndulo. Y así, entre conversaciones de arte y aspiraciones familiares, un creciente anhelo por conectar más allá de sus miedos los unía, pero siempre se interponía la sombra del día del concurso. Isabel se preguntaba en su fuero interno, ¿podrían liberarse realmente de las cadenas que los mantenían en la oscuridad? La conversación se prolongó hasta que la noche envolvió el apartamento en una penumbra acogedora.
A Isabel le preocupaba que la ansiedad de Luis pudiera transformarse en parálisis, como a veces le ocurría a ella misma. En sus interacciones comenzaron a notar un patrón. La búsqueda de validación se convertía en un obstáculo para ambos. Mientras Luis debatía sobre su talento, Isabel reflexionaba sobre su propia existencia. Sin querer, se había convertido en un espejo de los temores de él. Tal vez lo que realmente necesitas es demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo, sugirió, casi como si intentara convencer a su propia voz interior. Las palabras parecían resonar más en ella que en él. ¿Por qué, cada vez que intentaba empoderar a Luis, sentía que de alguna manera lo hacía a su propia imagen y semejanza? Las horas continuaban fluyendo y se dio cuenta de que su vida había estado dedicada completamente a ser madre, sacrificando sus sueños en el proceso. Después de que Luis se marchara, Isabel sintió una mezcla de lucidez y desafío. Con cada cucharada de helado que se servía frente a su televisión apagada, una idea inquietante comenzó a formarse. Quizás era hora de dejar de eludir su propio potencial y encarar sus propios miedos. Se apresuró a tomar su cuaderno, uno que había llenado de metas y reflexiones abandonadas a lo largo de los años. Escribir una novela, leyó en voz alta lo que alguna vez había anotado, sintiendo que cada palabra le ardía en la piel. Inscribirse en un taller de pintura, continuó, sumando una lista de sueños que había enterrado al asumir el rol de madre soltera. Sentía una mezcla de temor y emoción. ¿Podría realmente hacer esto? Su trabajo en el hospital le había enseñado a gestionar lo inesperado, pero eso no era suficiente para asegurarle su propio éxito personal. Los días pasaron y en cada encuentro con Luis empezaron a compartir más que sus ansiedades. Se convirtieron en cómplices en el descubrimiento personal. Con cada lienzo que él le mostraba, ella se atrevía a compartir fragmentos de su novela. Se sintió revivir, despojada de la culpa que siempre había arrastrado, la de no ser una madre presente porque soñaba con ser autora. Había algo liberador en compartir sus historias. A veces reían, a veces compartían silencios profundos. Pero había algo que había cambiado en ambos. El peso que cada uno creía cargar se sentía más liviano cuando estaban juntos. Sin embargo, no todo era tan sencillo. La llegada del día del concurso se hacía cada vez más inminente, y con ella la necesidad de enfrentar sus miedos. Antes de que Luis saliera en ese último encuentro, le hizo una pregunta que le daba vueltas en la cabeza. ¿Qué pasará si no ganas, Luis? ¿Qué significará eso para ti? Aquel cuestionamiento resonaba en su propia mente. Tantas veces se había hecho preguntas similares, dibujando imágenes de resultados que paralizaban su crecimiento. La verdad era que a ambos les aterraba la opinión ajena y su propio juicio. Cuando Luis se marchó, dejó un espacio vacío, y ese vacío repercutió en su interior. Cápsula un sentido de urgencia, la necesidad de no dejar esa parte de su vida en suspenso. Mientras cerraba la puerta, Isabel comprendió que un desenlace, ya fuera positivo o negativo, siempre representa un nuevo inicio. Con la mente saturada de pensamientos, decidió enfrentarse a sus propias decisiones con determinación. Era el momento de saltar al abismo, no solo para apoyar a Luis, sino también por sí misma. En el fondo, supo que el verdadero concurso, el que realmente importaba, era el que se libraba dentro de su corazón. Pero mientras se preparaba para romper las barreras que la contenían, un mensaje entró en su teléfono. Era Luis. «Isabel, necesito hablar contigo. Es sobre el concurso. Algo ha cambiado». La inquietud se apoderó de ella. Este nuevo giro podría ser el principio de algo sorprendente, o tal vez el inicio de un desafío aún mayor. Isabel dejó su teléfono sobre la mesa con un leve temblor en las manos. La indicación de que algo había cambiado en la vida de Luis la impactó más de lo que había anticipado. En su mente surgieron imágenes de sus encuentros, así como sus propios desafíos. Sentía que ambos estaban conectados no solo por sus ansiedades, sino también por la búsqueda del desasosiego que cada uno albergaba. Sería fácil evitar la conversación, dejar que el miedo la envolviera nuevamente, pero esta vez decidió hacer frente a esa inquietud. La sensación de urgencia comenzó a dominarla.
Se encontraba ante un cruce de caminos, donde debía decidir si enfrentar las verdades ocultas de su propia vida o seguir eligiendo la zona de confort que había creado a su alrededor. Se levantó del sofá, se plantó frente al espejo y se enfrentó a su reflejo. «Tienes una historia que contar», se dijo a sí misma sin permitir que las dudas la frenaran. Había una chispa brotando en su interior y sería un error dejarla extinguirse. Días después, Isabel decidió acudir a una reunión comunitaria de escritoras locales, un grupo que se reunía cada mes en una biblioteca cercana. Con el cuaderno en mano, su corazón latía con fuerza, mezcla de nervios y emoción. El encuentro resultó ser un espacio donde las palabras fluían y las historias tomaban vida. Escuchar a otras mujeres contar sus propias historias de lucha, sacrificio y triunfo la inspiró a desafiar sus propios límites. A medida que participaba, la inseguridad que antes había bloqueado su voz comenzó a desvanecerse. Cada risa compartida y cada historia contada se convertían en un peldaño hacia su transformación. Empezó a compartir fragmentos de su novela, descubriendo que sus experiencias, incluso las más dolorosas, podían resonar en otros. Encontró el valor en su autenticidad, en la vulnerabilidad de ser madre y soñadora a la vez. Un fin de semana, Isabel realizó una actividad en la que se intercambiaban escritos. Cada miembro entregaba un pequeño relato, y lo que recibió le dejó sin aliento. Era un cuento conmovedor sobre la búsqueda de la identidad y el deseo de ser reconocida. Las palabras, cargadas de emociones, reflejaban su propia lucha. Comprendió que el miedo al juicio no debía sofocar su voz. Cada una de ellas estaba en proceso de otorgarse el permiso para ser quien realmente deseaban ser. El apoyo que sentía en ese grupo la impulsó a tomar una decisión radical. Escribiría a Luis antes de que el día del concurso llegara. El mensaje sería claro: Luis, no tengas miedo de lo que pueda pasar, pero es inminente que enfrentes tus sueños. Mother puede ser un desafío, pero contiene la esencia de lo que somos. Mientras redactaba, pensó en todos los momentos de incertidumbre que había vivido y en cómo compartir su propia historia podría actuar como un catalizador para él. Su crecimiento personal la estaba empujando a convertirse en su mejor versión. Había dejado atrás la madre que siempre temía mencionar sus aspiraciones. Ahora era la mujer que no solo soñaba, sino que estaba dispuesta a luchar por ello. El día del concurso se acercaba y una ola de inseguridad la inundó de nuevo, pero estaba decidida a enfrentar el momento, a hacer frente a sus propios miedos. Cerrar la puerta hacia su propio potencial ya no era una opción. En el instante en que estaba a punto de enviar ese mensaje, su teléfono volvió a vibrar. Era una notificación de Luis. «Te gustaría reunirte antes del concurso. Hay algo que debo contarte. Es sobre mí». Un escalofrío recorrió su cuerpo. El temor y la curiosidad confluyeron, y supo que lo que siguiera podría ser el empujón que ambos necesitaban para desterrar sus inseguridades de una vez por todas. Con el corazón en la mano, se preparó para recibir la verdad sobre Luis, una revelación que podría transformar el rumbo de sus vidas. Isabel sintió cómo su corazón se aceleraba mientras leía el mensaje de Luis. La incertidumbre la envolvía, pero también una chispa de emoción. Había llegado el momento de dejar de lado la hesitación y tomar las riendas de su propio destino. Eso incluía enfrentarse a los secretos que a menudo permanecen ocultos. La reunión con Luis estaba programada para el día siguiente. Pasó la noche en vela, revisando mentalmente lo que quería decirle. Se levantó temprano, el brillo de la mañana iluminaba su hogar desordenado, y cada sombra y ruido la empujaban a reflexionar sobre su propio camino. En el fondo, despertó la sensación de que algo grande se avecinaba, no solo para él, sino también para ella. Se arregló cuidadosamente, eligiendo un vestido que siempre había considerado su arma secreta. Cuando se miró en el espejo, no solo vio a una madre soltera, sino a una mujer que se atrevía a ser audaz y auténtica. Se sentía lista para transformar su propia historia, al igual que esperaba que Luis hiciera con la suya. Al llegar al café donde se reunirían, sintió que la ansiedad la invadía nuevamente. Sin embargo, esta vez era diferente.
Estaba decidida a utilizar ese nerviosismo como combustible. Luis llegó unos minutos después. Su expresión mostraba una mezcla de ansiedad y expectativa. Se saludaron con un ligero abrazo que, aunque breve, contenía una carga emocional intensa. La conversación comenzó con un intercambio de sonrisas torpes. Isabel se sintió tranquila al recordar lo lejos que había llegado. Puso todo su empeño en escuchar a Luis. Él comenzó a hablar de sus dudas, sus sueños frustrados y las expectativas que sentía sobre sí mismo. A medida que sus palabras fluían, Isabel pudo identificar los ecos de su propia voz en sus inseguridades. «Me he sentido perdido, como si nada tuviese sentido», reveló. «A veces dudo de que merezca un lugar en este mundo». Isabel sintió una punzada en el corazón. Aquella era una batalla que conocía muy bien. Decidió dar un paso adelante. «Luis, no puedes permitir que esa voz te derrote. Mira lo que hemos compartido en nuestras vidas. Trabaja para dar forma a tus sueños y no te conviertas en tu peor crítico». Fue a partir de esas palabras que comenzó a sentir la fuerza de su propia voz. Al mismo tiempo, Luis parecía absorber su mensaje. Nunca había pensado que su inseguridad pudiera compartir espacio con el deseo de superación. La conversación se volvió más profunda, y con cada franqueza el límite entre ellos se difuminaba. Revelar sus inquietudes había liberado a ambos, y en un momento de lucidez, Luis le compartió su propia historia de vulnerabilidad. «He estado escribiendo, Isabel. Pero nunca he tenido el valor de mostrárselo a nadie». Isabel sintió cómo sus ojos se iluminaban. «Deberías compartirlo. Tu historia es tan válida como la de cualquiera. No te guardes lo que llevas dentro». La conexión que ambos sentían se transformaba en un puente hacia sus aspiraciones individuales. Al finalizar su encuentro, Isabel visualizaba un nuevo camino que se extendía ante ella, un camino donde la escritura y el coraje se entrelazaban. Luis podría ser su aliado, pero también ella debía ser su propio faro. Con un renovado sentido de propósito, le propuso a Luis trabajar juntos en sus respectivos escritos antes del concurso. «Ambos tenemos historias que contar. Sería un desperdicio si nos quedáramos en silencio». De regreso a casa, una idea floreció en su mente. ¿Sería posible que enfrentar sus propios demonios ayudara esencialmente a Luis a hacer lo mismo? Mientras empezaba a escribir en su cuaderno, se sintió llena de determinación. El concurso sería su próximo gran desafío, no solo para mostrar su trabajo, sino para demostrar que la vulnerabilidad era en realidad su fortaleza. Sin embargo, un nuevo mensaje de Luis interrumpió su efervescencia creativa. «Isabel, hay algo más que debo compartir contigo, algo que cambiará todo». La tensión creció en el aire. Isabel sabía que no solo se enfrentaban a sus miedos, sino también a una revelación que podría influir en el curso de sus vidas de manera inimaginable. ¿Qué verdad guardaba Luis que podría modificar el rumbo que ambos habían empezado a recorrer juntos? Isabel se sentó en su escritorio mientras la luz del atardecer filtraba por la ventana. El mensaje de Luis retumbaba en su mente, resonando como un eco incesante. Ese instante significaba un cambio, el preludio de una revelación que podría alterar el rumbo que ambos habían comenzado a recorrer. Mientras esperaba, su mente vagaba entre los recuerdos de su propia vida, experiencias que la habían formado. «Transformar mi vida, ayudar a Luis, pero ¿a qué costo?», reflexionó. Los coqueteos con la vulnerabilidad están llenos de riesgos, y aunque el sacrificio parece noble, cada elección repercute en su esencia. Esa integración de sus aspiraciones y preocupaciones solo la empujaba a escarbar más profundo en su propia psique. Decidió escribir sobre sus propios miedos y hacer un inventario de lo que aún la ata al pasado, relaciones fallidas, la ansiedad que enfrenta al ser madre soltera y la incertidumbre de su futuro. La escritura se había convertido en su refugio, un lugar donde podía ser honesta sin prejuicios ni juicios ajenos. A medida que plasmaba cada palabra, se sentía más ligera, como si cada frase exorcizara sus temores y dudas. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos.
Era Luis. Su corazón se aceleró, pero esta vez no era solo ansiedad, era una mezcla de emoción y curiosidad. Isabel, debemos hablar, no puedo seguir ocultándolo. Cada letra era un nuevo latigazo en su mente. La conexión que habían establecido en su reunión se había vuelto un filamento delicado, y esta noticia podría tensarlo hasta el punto de ruptura, o, por el contrario, solidificarlo. Con manos resueltas, empezó a teclear su respuesta. ¿De qué se trata, Luis? El tiempo transcurría de manera abusiva. Mientras tanto, llegaron pensamientos imponentes. ¿Qué tal si esta revelación alteraba la percepción que ella tenía de él? ¿Y si, en última instancia, afectaba su deseo de seguir adelante? Finalmente, su teléfono sonó. Era un mensaje de voz. Isabel respiró profundamente antes de abrirlo. La voz de Luis resonó en el altavoz con una mezcla de duda y sinceridad. Isabel, he estado lidiando con una condición que ha estado afectando mi vida más de lo que puedes imaginar. Siempre he sido una persona consciente de mis limitaciones, pero ahora quiero mostrártelo porque siento que eres alguien en quien puedo confiar. Se detuvo. El momento de vulnerabilidad estaba a punto de florecer y su mente se debatía entre la instantánea preocupación por él y la intriga creciente sobre su propia capacidad para estar a su lado. Luis estaba revelando su conflicto interno y las decisiones que había tomado para embridar su vida. Isabel podía mirar ese espejo y vislumbrar más que solo su historia. Podía ver una forma de conexión que jamás había esperado. ¿Cómo puedo apoyarlo?, se preguntó. Ya no era solo un viaje personal, sino uno conjunto, y cada paso que dieran juntos podría definir no solo su futuro como escritores, sino como seres humanos. Consciente de la responsabilidad que esta situación conllevaba, decidió responder con honestidad. Luis, gracias por confiar en mí. Entiendo que esto es complicado, pero estar a tu lado en este proceso también me ayudará a mí. Quiero que cada uno podamos encontrar nuestras voces, juntos. La conversación giró al camino que querían tomar. Luis no solo necesitaba apoyo emocional, su transformación personal podría ser el impulso que Isabel necesitaba para avanzar en su propio viaje. Así, se plantearon un intercambio de historias, un pacto de sinceridad que facilitaría su crecimiento mutuo. Con cada palabra se hacía evidente que sus destinos estaban entrelazados, marcando un compás donde la complicidad podría florecer. Mientras Isabel comenzaba a cerrarle los ojos a esta nueva luz de posibilidad, una sensación de determinación la envolvía. Sin embargo, justo al final de su charla, un último mensaje de Luis congeló el aire. Isabel, y hay algo más que quiero que sepas. Hay personas en mi vida que no están listas para aceptar lo que les voy a contar. Esto podría golpearte también. Un frío recorrió su espalda. Isabel sintió que el equilibrio de su mundo empezaba a tambalearse, y la intensidad de lo que estaba unido en este camino apenas comenzaba a revelarse. Su aventura pronto se tornaría una prueba, no solo de su valentía, sino de su capacidad para enfrentar realidades que podrían sobrepasarla. ¿Podrían sostenerse mutuamente en una tormenta de verdad y autoaceptación? Esa pregunta reverberaba, haciendo eco mientras escribía las primeras palabras de su nuevo relato, atrapada entre el deseo de descubrir y el temor de lo que podría desvelarse. Isabel se despertó con un nudo en el estómago, la conversación con Luis resonando en su mente. La noche anterior había sentido un destello de esperanza mezclado con el miedo ante la turbulencia que se avecinaba. Esa dualidad la llevó a la cocina, donde se preparó un café, buscando en la rutina un poco de calma. Mientras la cafetera burbujeaba, sus pensamientos regresaron a la fragilidad de la situación de Luis. Su vulnerabilidad la invitaba a explorar su propia realidad con un nuevo foco. Ese día decidió que no solo quería ser un apoyo para él, quería aprender de su lucha, profundizar en sus propios miedos y confrontarlos. La escritura, su confidente, le daba un refugio, pero también la urgía a dar un salto hacia lo desconocido. Con determinación, tomó un cuaderno y escribió la pregunta que había estado evitando. ¿Qué es lo que realmente busco en mi vida?
La hoja en blanco se convirtió en un espejo donde reflejaba sus inseguridades, sus ambiciones y el deseo ardiente de crear un cambio real. A medida que las palabras fluyeron, Isabel se dio cuenta de que no solo pretendía abrazar la transformación de Luis, debía iniciar su propia metamorfosis, arriesgarse a tomar los caminos que antes le parecían inalcanzables. El primer paso fue realizar un inventario personal. Se sentó con su café y comenzó a anotar. Presentó sus talentos, la escritura, su capacidad para conectar con otros a través de sus historias y el amor que sentía por su hija. Luego, consideró sus debilidades, aquellas sombras que la seguían, el miedo al fracaso, la cruda realidad de ser madre soltera y la presión social que sentía a su alrededor. ¿Cuántas decisiones había tomado con miedo en lugar de confianza? ¿Cuántas veces se había limitado por lo que los demás esperaban de ella? Mientras llenaba las páginas con sus reflexiones, Isabel entendía que ese proceso de autoexaminación podía ser liberador. Cada palabra revelaba fragmentos de su ser que había reprimido demasiado tiempo. En ese instante se dio cuenta de que su viaje no solo estaba ligado al apoyo a Luis, sino que se trataba de una búsqueda esencial por autenticidad. Un nuevo sentido de urgencia la invadió. ¿Cómo podría inspirar a Luis a enfrentar su verdad si ella misma no se enfrentaba a la suya? Con esa revelación, Isabel planificó un encuentro con él, no solo para hablar de su situación, sino para compartir su propio descubrimiento. Deseaba invitarlo a ser parte de un proceso de crecimiento conjunto, donde ambos pudieran abrirse a nuevas posibilidades, sin máscaras, sin temores. Sin embargo, justo cuando se sintió lista para dar ese paso, su mente se llenó de dudas. ¿Debería compartir lo que había escrito? ¿Sería suficiente su propia revelación para ayudarlo a enfrentar la realidad de su vida? ¿Y si el riesgo de volverse vulnerable no aportaba el impacto que ambos necesiten? Reflexionó sobre las palabras de su padre, que solía decir que la confianza se construye en la vulnerabilidad, y decidió que debía atreverse. Finalmente, al caer la noche, con una sensación de propósito renovada, le envió un mensaje a Luis. Quería decirte que he estado reflexionando sobre nosotros y nuestras vidas. Creo que hay una forma de compartir este proceso juntos. Será un reto, pero lo siento en mi corazón. La respuesta no tardó en llegar. Estoy dispuesto a abrirme más, Isabel. ¿Podemos hablar mañana? El palpitar en su pecho fue la señal de un nuevo comienzo, pero también de un camino lleno de incertidumbres. La conexión emocional que empezaban a formar desbordaba entre ambos, y hasta que eso comenzara a revelarse, el futuro se anunció incierto pero prometedor. Mientras Isabel se preparaba para la conversación del día siguiente, sintió que las sombras que antes la paralizaban empezaban a desvanecerse. Un nuevo hilo de determinación la impulsaba, no solo para apoyarlo, sino para reconstruir su propia vida. La posibilidad de un cambio real estaba ante ella, y podría ser el catalizador tanto para su transformación personal como para la de Luis. Sin embargo, la inquietud no desaparecía por completo. Una parte de ella se preguntaba, ¿realmente podrían ambos cargar con el peso de sus verdades? ¿Y qué implicaciones tendría eso para el futuro que anhelaban? La complejidad de esos sentimientos se cierne sobre ella como un oscuro presagio, mientras palpita en su mente la pregunta crucial por venir. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Isabel tomó un profundo aliento, lista para dar un paso hacia lo desconocido. Era hora de enfrentar no solo sus verdades, sino también lo que el mañana podría revelar. ¿Sería suficiente el apoyo mutuo para sortear los desafíos que se avecinaban? ¿O tendrían que enfrentarse a la cruda realidad de sus revelaciones más allá de sus propias expectativas? La mañana llegó más rápido de lo que Isabel había previsto. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la estancia con un brillo que contrastaba con la confusión que habitaba su mente. Al mirar el reloj, se dio cuenta de que el tiempo apremiaba. ¿Sería que realmente estaba lista para esta conversación con Luis? Las dudas empezaron a surgir nuevamente, cubriendo su mente con una niebla de ansiedad.
Decidió prepararse mentalmente. Se sentó frente al espejo y respiró profundamente, concentrándose en la imagen reflejada. No era solo una madre soltera, una escritora luchando con la sensación de inferioridad ante los estándares sociales. Era una mujer con sueños, ambiciones y una historia propia que contar. Cada imperfección en su rostro era un símbolo de su resiliencia. Con esa mentalidad, tomó un cuaderno nuevo e hizo una lista de lo que deseaba transmitirle a Luis. Su deseo de ser honesta, el anhelo de crecer juntos y el compromiso de apoyarse mutuamente. Esa hoja se convirtió en su anclaje, un recordatorio de que no se encontraba sola en su búsqueda. Mientras tanto, Luis se preparaba para su encuentro. A medida que ambos avanzaban hacia la cita, parecían dirigirse a una reunión muy diferente de las casuales charlas de antes. La relevancia de lo que pronto compartirían llenaba el aire con una palpable carga emocional. Isabel tomó el camino hacia el parque donde habían acordado verse, un lugar que siempre había significado libertad y relajación para ellos. Sin embargo, hoy se tornaba en un escenario para una confrontación emocional. El reloj marcaba la hora cuando llegó al banco bajo el gran roble. Luis estaba allí, con un semblante que mostraba tanto nerviosismo como determinación. Su presencia había cambiado, destacaba la vulnerabilidad que había comenzado a despojarse. Isabel sintió un tirón en el corazón. Él también estaba eligiendo el camino del descubrimiento personal. Se sentaron juntos y antes de que pudieran intercambiar las palabras que tanto les pesaban, un silencio compartido se instaló entre ellos. Un espacio donde ambos parecían cargar la misma incertidumbre. Isabel lo rompió, lanzando su voz como un ancla. Compartió sus notas, expresando sus preocupaciones y sus deseos de enfrentar sus verdades compartidas. A medida que hablaba, podía ver los destellos de comprensión en los ojos de Luis. Él la escuchaba con atención, y por un instante, la vulnerabilidad de ambos parecía crear un lazo que nunca antes habían experimentado. Luis comenzó a abrirse a su vez, revelando sus propias luchas internas y los miedos que lo mantenían prisionero. Habló de sus inseguridades, de las expectativas familiares y la presión que sentía por no poder cumplirlas. Isabel sintió que en cada palabra ambos se despojaban de capas de miedo, y en esa desnudez emocional comenzaron a forjar algo nuevo. La conexión entre ellos se tornaba más profunda, casi tangible, y así sus historias, antes aisladas, ahora comenzaban a entrelazarse. Sin embargo, en medio de ese despertar emocional, una pregunta inquietante surgió en el corazón de Isabel. ¿Qué pasaría cuando se desnudaran por completo? La vulnerabilidad, aunque liberadora, podría también ser peligrosa. ¿Cómo enfrentarían el dolor y la resistencia que aún quedaba por delante cuando ambos se sintieran más expuestos que nunca? Isabel sabía que este encuentro podía ser un punto de quiebre, no solo para ellos, sino también para cómo abordarían la vida a partir de ese momento. La decisión de compartir sus verdades podría abrir una puerta a una nueva vida, pero también podrían enfrentarse a muros inesperados. Agarrando su cuaderno, Isabel con determinación se dirigió a Luis. Creo que estamos en el camino correcto, pero ¿qué pasará después de esto? ¿Estamos listos para las repercusiones de lo que hemos abierto juntos? Luis la miró, y en sus ojos brillaba una mezcla de inquietud y esperanza. No lo sé, pero estoy dispuesto a encontrarlo contigo. El futuro era sumamente incierto, y el camino por recorrer podría volverse más retador de lo esperado. Sin embargo, el momento decisivo había llegado, y los cimientos de su relación estaban siendo rediseñados en línea con sus anhelos. Conforme se adentraban en su dolor y sus revelaciones, Isabel notó que el tiempo avanzaba rápidamente, y la conversación apenas había comenzado. Oscureció el cielo sobre ellos, una metáfora del desafío inminente que los esperaba. ¿Serían capaces de sostenerse mutuamente mientras desentrañaban las verdades que los habían mantenido cautivos durante tanto tiempo? ¿O las revelaciones los llevarían a separarse, exponiendo las grietas que jamás se atreverían a reunir? Isabel sentía cómo las palabras brotaban de su corazón, pero también cómo el miedo a la verdad se hacía más presente.
Ahora, ante Luis, con cada frase que compartía, descubría que el acto de abrirse era un acto de valentía, pero también de riesgo. La historia de una madre soltera estaba interconectada con la de un hombre que, a simple vista, sería considerado un destinatario fácil de una carga emocional. Sin embargo, la complejidad de los dos era palpable y desgarradora. Mientras compartían sus verdades, Isabel observó en Luis la chispa de un cambio. Su vulnerabilidad no solo los unía, sino que también iluminaba caminos que antes parecían inaccesibles. Con su cuaderno en mano, se dio cuenta de que había empezado a desmenuzar sus miedos en fracciones digeribles. Cada nota, cada idea escrita, se convertía en una brújula que comenzaba a guiarla por una selva emocional desconocida. A medida que Luis ventilaba sus inseguridades, Isabel se sintió impulsada a reconocer las suyas con mayor claridad. Habló del miedo a no ser suficiente, del temor de que su historia afectara negativamente a su vida y a la de su hijo. Decidió entonces exponer lo que había estado ocultando, su deseo de ser más que una simple madre o escritora, su necesidad de encontrar un propósito que la hiciera levantarse cada día con ganas de luchar. Luis, yo no solo quiero compartir mi vida, quiero compartir mis sueños también. Quiero ser más de lo que se espera de mí, confesó, sus ojos brillando con una mezcla de angustia y determinación. Luis, en respuesta, profundizó su mirada, como si sus propias emociones resonaran con las palabras de Isabel. Quizás esto no es solo sobre nosotros, Isabel. Tal vez tenemos que descubrir qué es lo que realmente queremos hacer con nuestras vidas, indicó, con una voz que temblaba ligeramente. La conversación giró a un nuevo enfoque, la exploración de las metas personales. Ambos se enfrentaron a sus miedos y aspiraciones, y empezaron a vislumbrar qué significaría para ellos dar ese paso hacia la autenticidad. Esto detuvo la conversación por un instante, abriendo un espacio para la reflexión. Isabel se preguntó si era posible convertir su deseo de crecimiento en un viaje compartido. ¿Qué pasaría si nos apoyamos el uno al otro para perseguir esos sueños? Si nos convertimos en el impulso que necesitamos. A medida que formulaba la pregunta, comenzó a vislumbrar la posibilidad de trabajar juntos en un proyecto, un sueño que los uniera más allá de lo emocional y se convirtiera en algo tangible. Empezó a concebir ideas sobre escritura y creatividad, sobre cómo podrían combinar sus fuerzas para construir algo significativo, algo que desafiara sus límites. Luis pareció captar aquel destello. Podríamos comenzar un blog, algo que refleje nuestras historias, lo auténtico, lo crudo. Isabel sintió una oleada de entusiasmo recorriendo su ser. La idea de contribuir más allá de sus palabras se presentaba ante ella como un amanecer tras una larga noche de tormenta. Sin embargo, un nuevo dilema emergió de su mente, un eco de su miedo anterior. ¿Podrían realmente emprender un camino juntos sin que su carga emocional interfiriera? ¿Podían canalizar sus vulnerabilidades hacia un propósito compartido sin perderse en el camino? En ese momento de incertidumbre, el viento azotó suavemente, despertando nuevas preguntas en su interior. ¿Serían capaces de enfrentar no solo sus inseguridades, sino también la crítica del mundo exterior al poner su vulnerabilidad a la vista? Su historia, expuesta con toda su crudeza, ¿podía ser el ancla necesaria para navegar su nuevo camino? ¿No se dieron cuenta de que la caída de la tarde simbolizaba la llegada de una fase aún más intensa de su relación? Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, Isabel reflexionó. El camino hacia adelante estaba lleno de obstáculos, pero, por alguna razón misteriosa, era en la oscuridad donde las estrellas brillaban más. Y así, mientras sus corazones latían al unísono, ambos se desafiaron a sí mismos. La conversación apenas comenzaba y, ahora más que nunca, Isabel comprendió que la transformación era un proceso, una travesía donde cada revelación podía abrir nuevas puertas o sellar caminos. Sin embargo, en la profundidad de su ser, la pregunta seguía retumbando. ¿Qué sacrificios estaban dispuestos a hacer para alcanzar lo que deseaban y cuáles serían las verdaderas repercusiones de su viaje conjunto?
A la mañana siguiente, el amanecer se filtró a través de las ventanas iluminando la habitación de Isabel como si la luz insistiera en recordarle que un nuevo día traía consigo nuevas posibilidades. Sentada en la mesa de la cocina, con el cuaderno abierto frente a ella, sintió la urgencia de plasmar sus pensamientos. Con cada palabra que escribía, el caótico bullicio en su mente se transformaba en orden. Las preguntas que la atormentaban la noche anterior aún estaban vivas. ¿Podría realmente compartir sus sueños sin perder de vista su identidad? La idea de colaborar con Luis le generaba tanto entusiasmo como temor. Escribir juntos podría ser una invaluable oportunidad de crecimiento, pero también implicaba una exposición emocional que podría desbordar. Isabel recordó las historias de sueños que había visto florecer y marchitarse ante sus ojos. Los recuerdos de su infancia, cuando soñaba con convertir esas páginas en un libro que inspirara a otros, eran un fuego que nunca se había apagado del todo. Pero la realidad de su vida actual, las responsabilidades de ser madre soltera, habían llenado ese fuego de insatisfacción. Con decisión, comenzó a bosquejar algunas ideas para el blog. La posibilidad de fusionar su vida y su voz con la de Luis parecía una forma de autenticidad que hacía tiempo anhelaba. Escribir sobre los desafíos, las luchas diarias y, lo más importante, sobre la búsqueda de significado podía resonar con muchos. ¿Qué pasaría si lograban contar sus historias de forma que liberaran a otros de sus propias sombras? Mientras escribía, su mente se llenaba de sueños. Quiere ser un símbolo de resiliencia, una madre cuyos fracasos y triunfos no son historias ocultas, sino relatos vividos que invitan a otros a celebrar la autenticidad. Pero, ¿estaba dispuesta a abrirse de tal manera frente a Luis, incluso si ello implicaba mostrar sus debilidades? Esa vulnerabilidad podría ser una bendición, pero también una carga. La decisión de embarcarse en esta aventura de escritura no solo representaba un vínculo con Luis, sino un viaje hacia su propio interior. ¿Cuánto estaba dispuesta a exponer? Isabel sintió que la línea entre su vida personal y su futuro creativo comenzaba a desdibujarse, y en esos momentos de reflexión comprendió que cada palabra escrita no era solo una declaración, sino un paso hacia su propia reinvención. El desafío iba más allá de los límites del papel. Como madre, debía ser un modelo a seguir, a pesar de estar en medio de su propio proceso de autodescubrimiento. A medida que se adentraba en la experiencia de compartir su historia de vida, se preguntaba, ¿podría su vulnerabilidad ser un puente para su hijo hacia una vida más rica y significativa? En esa búsqueda, Isabel se rió de sí misma. Mientras lidiaba con sus pensamientos, pensó, Luis también tiene miedo, pero si ambos compartimos ese miedo, tal vez descubrimos algo valioso. Aquel pensamiento la instó a confrontar la posibilidad de que su colaboración fuera más que una simple asociación. Podía transformarse en un camino para mutualizar sus debilidades, un espacio donde ambos pudieran florecer y soportar la carga. Eran las pruebas personales las que enfermaban, y ahora comprendía que su fortaleza no residía en mantener su carga a cuestas, sino en compartirla. Con una chispa renovada, Isabel comenzó a trazar un plan. El momento de la verdad llegó cuando Luis le envió un mensaje. ¿Podríamos hablar de esto más en profundidad? Siento que juntos podríamos hacer algo impactante. La invitación lo trastocó profundamente, como un eco de sus propias intenciones, lo que también la electrizó. La revelación que la sacudió fue clara. Este viaje no trataba solo de contar historias, se trataba de hallar un equilibrio entre su vida como madre y sus aspiraciones como escritora. Podría ser una fuente de inspiración no solo para ella y Luis, sino para quienes se cruzaran con sus palabras. Con el cuaderno cerrado y su corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que estaba en la cúspide de una nueva etapa. Frente a la decisión de continuar hacia adelante, sabía que el siguiente paso era crucial. Mientras las risas del niño en el fondo de la casa resonaban en sus oídos, Isabel empezó a vislumbrar el modo en que su historia personal podría entrelazarse con el sueño de crear algo mucho más grande.
Sin embargo, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Realmente podrían juntos atravesar los miedos que les acechaban y llevar este proyecto a un lugar donde la autenticidad prevaleciera sobre sus inseguridades? A medida que la incertidumbre se apoderaba de ella, supo que el momento de su transformación estaba cada vez más cerca. La idea de lo que vendría después se cernía sobre ellos como un fogoso amanecer, pero un nuevo obstáculo se asomaba: la crítica. Y allí, en la quietud de aquella mañana, Isabel se dio cuenta de que la transformación era solo el comienzo. El verdadero desafío sería mantener el equilibrio entre el amor por su hijo, la pasión por su arte y el temor a la pérdida personal. La siguiente etapa estaba a punto de comenzar, y todo dependía de la decisión que estaban a punto de tomar juntos. Isabel se encontraba, por fin, en el umbral de su transformación. Después de semanas de introspección, encuentros apasionantes con Luis y su constante búsqueda de autenticidad, había llegado el momento de darle un giro decisivo a su vida. Con el cuaderno lleno de sueños y anhelos, se sentía lista para dejar atrás las cadenas que la mantenían anclada en la duda y el miedo. La escritura ya no era solo una actividad contemplativa, había evolucionado en un baluarte de su poder personal. Cuando se reunió con Luis, un aire de determinación impregnaba el espacio entre ellos. Quiero que nuestro blog no solo refleje nuestras historias, sino que sea un faro para quienes enfrentan sus propias batallas, le dijo con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. La idea de compartir sus luchas y victorias sería capaz de abrir puertas, no solo para ellos, sino también para aquellos que las leyeran. Era una forma de empoderarse mutuamente y de alentar a otros a abrazar sus propias vulnerabilidades. Luis asintió, sus ojos brillando con un nuevo resplandor. Juntos podemos demostrar que la vulnerabilidad es una fortaleza. Este proyecto no es solo una plataforma de expresión, sino una oportunidad de enriquecernos y sanar mutuamente, respondió con voz grave pero segura. En ese momento, su conexión se afianzó de manera significativa. Ambos habían decidido dejar de lado sus miedos y abrazar la verdad de su ser. Días se convirtieron en semanas y cada encuentro fue un paso hacia adelante. Isabel comenzó a experimentar una profunda satisfacción al escribir sobre su vida y su rol como madre soltera. Ya no era común entrelazar el dolor y la alegría, cada palabra se transformaba en un acto de liberación. Al mismo tiempo, invitó a Luis a escribir sobre su viaje artístico, sobre las dudas y los miedos que lo habían acompañado, permitiendo que su voz también resonara en el espacio que creaban juntos. De pronto, la escritura se transformó en una danza donde ambos se acompañaban fielmente. El día de la publicación del blog llegó, y con ello una oleada de emoción. Isabel y Luis habían trabajado incansablemente para desenvolver sus relatos y darles forma. En el fondo, Isabel sabía que no era solo un proyecto, se trataba de un testimonio de su evolución. Al dar clic en publicar, sentía que un peso se levantaba de sus hombros. Un aire fresco de libertad la envolvía, y esa sensación se expandía también en Luis. Las primeras reacciones fueron abrumadoras. Comentarios positivos llegaron de todas partes, personas que se sentían identificadas con sus historias y que encontraban consuelo y motivación en las palabras compartidas. Isabel sonrió al leer los mensajes de apoyo. Por fin, su voz se había convertido en un faro. Era un reconocimiento tangible de su crecimiento personal, un testimonio de que había valido la pena enfrentar sus miedos. Un día, mientras se sentaba en el parque con David, su pequeño la miró con ojos curiosos. «Mami, ¿por qué escribes tanto?», le preguntó genuinamente interesado. Isabel sintió una oleada de amor y propósito que la invadía. «Porque quiero que las personas vean que todos tenemos historias importantes, y quiero que tú crezcas sabiendo que puedes lograr lo que desees en la vida», respondió con un brillo en los ojos.
David sonrió, y al hacerlo, Isabel comprendió que había logrado algo mucho más grande que la simple escritura. Había comenzado a sembrar en su hijo la semilla de la confianza y la autenticidad. Su deseo de modelar un futuro enraizado en valores y creatividad estaba a punto de florecer. Con el tiempo, la colaboración con Luis se expandió más allá del blog. Comenzaron a planear un libro conjunto, donde cada uno contaría su historia desde su propia perspectiva. El camino no estaba libre de complicaciones, pues las dudas y los miedos a veces emergían, pero ahora tenían el poder de enfrentarlos juntos, potenciándose mutuamente. Isabel se dio cuenta de que aquellos desafíos previos eran oportunidades disfrazadas para fortalecer su vínculo y su propósito. Su viaje estaba trazado. La idea de que la vida podía ser distinta a la rutina que habían llevado cada uno voló alto. Isabel había conquistado la inseguridad y con el tiempo transmutó las luchas en combustible de crecimiento personal. La oportunidad de ser reconocida no solo como madre, sino como escritora y soñadora, la llenaba de satisfacción. Mientras tanto, a medida que Luis se sumía en su propio viaje de sanación, podía sentir la transformación que su vínculo había creado. Nunca imaginó que su amistad con Isabel le permitiría confrontar sus miedos más oscuros y ayudarse mutuamente a brillar en sus respectivas trayectorias. Finalmente, Isabel se encontraba en una posición donde la confianza se entrelazaba con la realidad. Había demostrado que podía trazarse un camino, que ser madre soltera no significaba sacrificar sus sueños, y que acompañarse de una persona afín podía abrir puertas que nunca había imaginado. A medida que se adentraba en este nuevo capítulo, celebraba, no solo por sus logros, sino por la oportunidad de inspirar a su hijo y a otros en el camino de la vida. La historia de Isabel y Luis había sido una travesía de redescubrimiento profundo, y ambos habían tomado la decisión de ser arquitectos de su propio destino. El futuro, tan incierto como prometedor, los esperaba con brazos abiertos, y su viaje solo había comenzado. ¿Estás listo para enfrentar tus propios desafíos y ser parte de esta comunidad de historias inspiradoras? Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas. Dejen un me gusta ahora para apoyar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad de soñadores. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.